Defensódromo. Minuts i mig passant de les 12 del migdia. Ja sabeu que els darrers minuts de l'alternativa de forma quinzenal ens dediquem a filosofar, a parlar de coses que ens importen, que ens interessen, que possiblement estan relacionades amb l'actualitat i que tenen una segona lectura, un rerefons que a nosaltres, com dic, ens agrada debatre. Ho fem sempre en companyia de l'Oliver Álvarez, ja sabeu, responsable del Cafè Filosòfic de Valladolid, i que ens aporta una altra visió a determinats temes. Aquesta setmana tenim un tema clau, un tema que està donant que parlar. I atenció, perquè el terme és la fama. Volem parlar sobre la fama i volem fer-ho centrant-nos primer en el que diu el Diccionari de la Real Acadèmia de la Llengua Espanyola i després amb totes les possibilitats que es deriven. Per què cada vegada estem més obsessionats, no tots, però alguns d'ells, de nosaltres, amb ser famosos, amb arribar a un reconeixement públic i no sempre causat per la nostra feina, pel desenvolupament de la mateixa o pel nostre art? És un tema que debatim, com dic, amb l'Oliver Álvarez. Oliver, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, muy bien, gracias. Bueno, pues decía que muchas veces o cada vez más estamos obsesionados, no todos lógicamente, pero hay un sector de la población, unas determinadas personas que cada vez más están obsesionadas con ser famosos, con ser reconocidos y no siempre relacionada esta fama con el trabajo que desarrollan o con un arte o una habilidad, sino simplemente con ser famosos. Esta semana hemos tenido 3 casos o 3 maneras de conocer la fama y me gustaría que analizáramos alguna de ellas. Pero si te parece, antes vamos al Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, que define fama como noticia o voz común de algo, también como opinión que las gentes tienen de alguien y también como opinión que la gente tiene de la excelencia de alguien en su profesión o arte. Es decir, que hace una diferenciación clara entre 3 estilos de fama diferentes y creo que nos sirven muy bien estos 3 estilos para poner ejemplos, ¿no, Oliver? Sí, yo creo que en este caso la definición que viene en el Diccionario de la Real Academia nos aclara bastante que hay 3 acepciones diferentes del término de la fama y que además es verdad que las usamos así, esas 3 acepciones. Una cosa es ser conocido, otra cosa que te valoren personalmente y otra que valoren tu trabajo. Por ejemplo, si nos situamos en la acepción de ser conocidos, seguramente podríamos situar a los mineros chilenos. Ellos son famosos, son conocidos. Lo que pasa es que tampoco han dejado de hacer o han hecho algo para que opinemos a favor o en contra de los mismos, ¿no? Simplemente son conocidos pues porque les hemos visto en todos los sitios, ¿no? Claro, por eso yo creo que es un ejemplo que cuadra muy bien con que ilustra la primera acepción. Es simplemente ser conocido por la gente. Los mineros chilenos no han hecho nada que podamos juzgar como bueno o malo, simplemente desconocemos porque han estado lamentablemente, siendo protagonistas de una noticia a nivel mundial. Si tenemos o cogemos otra acepción, hay quien es valorado personalmente, no por lo que hacen, sino por lo que son o lo que aportan. Tampoco sé si decir por lo que aportan, simplemente por lo que son, por su persona, ¿no? Sí, por su actuación personal, no por su labor o su trabajo o su arte, ¿no? Que es lo que dice la tercera acepción. En esta segunda acepción de ser conocido y valorado por tu persona, pues podría entrar toda esta gente que está en el círculo de la prensa rosa, digamos, ¿no? Que se ponen allí precisamente para vivir de esa industria que se ha creado alrededor de las opiniones de la gente en cuanto a lo personal, en cuanto a la vida personal. Yo creo que esto viene de largo en la historia, que es una cuestión esta de hablar de la vida personal de los demás que tenemos desde las culturas más primitivas, que tenemos en todo tipo de culturas en el género humano. Y tenemos a los famosos o a las personas que alcanzan una cierta fama por ser valorados por su labor, ¿no? Que quizás es la fama más o la mejor forma de alcanzar la fama, por decirlo así, siempre y cuando esa labor sea destacable por lo bueno, ¿no? Claro. Sí, este tipo de fama, por ejemplo, la fama que buscan los artistas, ¿no? Ser valorados por su arte, o cualquier profesional que verdaderamente lo sea y lo sea por vocación. Todos buscamos que en nuestro trabajo se reconozca una excelencia, ¿no? Se reconozca que hacemos bien nuestro trabajo o nuestro arte. Esa sería una tercera acepción distinta de las otras 2, claro. En cualquier caso, Oliver, ¿qué significa basar nuestra felicidad personal
en cualquiera de estos tres tipos de acepciones, o en ser famosos, en ser conocidos? ¿Qué significa? ¿A qué conlleva? Pues yo creo que va a ser nuestra felicidad en la fama, está bien hasta cierto punto. Siempre que la fama sea una orientación, una referencia que tenemos para saber la opinión de la gente sobre lo que estamos haciendo, sobre nuestra conducta personal o nuestro trabajo, pues puede ser una referencia y una orientación válida hasta cierto punto, hasta el punto en el que esa tendencia a intentar gustar a los demás no impida nuestra realización personal, siendo honestos con nuestros principios, ¿no? Si, por ejemplo, tú llega un momento que tienes que elegir entre gustar a los demás o seguir actuando según tus principios personales, pues entonces es el momento en el que tendrías que dejar de buscar la fama. ¿Por qué? Pues porque siendo honesto con tus principios personales vas a ser honesto contigo y esa felicidad puede durar más. En cambio, si haces que tu felicidad solo se soporte en la opinión de la gente puede cambiar. Y entonces caerías en una frustración y tu felicidad no tendría una base sólida, por supuesto. ¿Hay alguna que otra afirmación de algún que otro filósofo que creo que es perfectamente aplicable al tema que hoy nos ocupa, ¿no, Oliver? Sí, más de una. Por ejemplo. Por ejemplo, sobre esto último que estaba mencionando yo, de que nuestra felicidad debería tener una base sólida y estable en el tiempo. Eso es una cosa que han hablado desde muchas corrientes filosóficas, sobre todo desde las corrientes helenísticas, el epicureísmo, por ejemplo. Hablaba de que tenemos que intentar una calma en nuestros ánimos, ¿no? Y no puedes conseguir esa calma si haces que dependan tus ánimos y tus emociones de las opiniones volátiles de los demás, ¿no? Porque esas opiniones cambian. Heráclito, que dice todo fluye, ¿no? En la vida, todo cambia. Entonces tenemos que ser conscientes de eso. Si basamos nuestra felicidad en algo que sabemos que va a cambiar, nuestra felicidad se va a derrumbar en un momento más tarde o más temprano. Y Oliver, ¿qué decía Nietzsche sobre esto? Pues decía una cosa muy interesante. Nietzsche, como siempre, es bastante tajante y sus opiniones son bastante espectaculares, digamos, ¿no? En esto dice una cosa que se refiere también a algo que mencionaba yo antes, y es que debemos de ser honestos con nuestros propios principios, ¿no? Tener una referencia en la fama, en lo que opinen los demás de nuestra actuación personal, está bien, porque tenemos que convivir con ellos y debemos de saber cuáles son las pautas aceptadas, ya no a nivel de fama, a nivel nacional o mundial, sino en cualquier círculo, en cualquier escala, en nuestra familia, en nuestro barrio. Pues también tenemos que tener una orientación de qué comportamientos son aceptados y cuáles no. El vandalismo no es aceptado, por ejemplo, el engañar. Pues esa fama, ese concepto de tener en cuenta la fama que tenemos para guiarnos, está bien. Pero tenemos que ser honestos con nuestros principios. Y eso es lo que dice Nietzsche. Nietzsche tiene unos versos en un libro que se llama Los Ditirambos de Dionisos, que dice: esta moneda con la que todo el mundo paga, la fama, esta moneda la tomo con guantes y bajo mis plantas la pisoteo con asco. Entonces, ¿cómo habla tan mal de la fama Nietzsche? Pues porque uno de sus conceptos fundamentales de su filosofía es que debemos dejar de someternos a una moral que nos impongan desde fuera y avanzar hacia el superhombre creando nuestra propia moral y siendo fieles a ella. La verdad es que los filósofos se han pronunciado al respecto y nosotros hemos querido recordar alguno de ellos. Me voy a quedar con la frase de Epicuro que dice: nada es suficiente para quien lo suficiente es poco, y que creo que encaja a la perfección en el tema que hoy nos ha ocupado. Oliver Álvarez, ha sido un placer charlar contigo como siempre y pensar, reflexionar. Ahora recomendamos e invitamos a los amigos que nos escuchan a que sigan reflexionando, por ejemplo, en la comida de este domingo sobre este tema. Gracias, Oliver. A vosotros. Hasta pronto, adiós. Hasta pronto. 53 passant de les 12, darrers minuts de l'alternativa. Ara, per començar, saludo a una amiga i després recta finalíssima del programa. Humor més rigorositat igual a l'alternativa. A COPE, Catalunya.